Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Si algún asistente que pueda confirmar que el audio y el vídeo funciona correctamente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días para nuestros compañeros de Latinoamérica. Muy bien, ya estoy viendo, Pamela, muchas gracias por el feedback. Ya veo que el audio por lo menos funciona bien. Podéis ver la pantalla que pone Bitrading. Vale, fantástico. Bueno, pues en 3-4 minutos comenzamos el webinar para interpretar los datos macro en el trading. Esperamos unos segunditos que se vayan incorporando los asistentes que hay pendientes. Bueno, en un minutito comenzamos. Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
especial nuestros compañeros de Latinoamérica, que en este día de hoy pues, son numerosos. Queremos hoy hacer un pequeño seminario sobre un tema un poco duro desde el punto de vista teórico, pues hay muchísima información al respecto. Es un tema del que para la gente que está empezando en el trading, pues no se profundiza mucho debido a que parece que el trading es exclusivamente técnico, ¿no? Que se usan solo los gráficos y que simplemente como se suele decir, con pintar 4 líneas y ver 4 gráficos, pues ya uno puede ser capaz de ganarse la vida con esto. Los que venimos como suele decir, de la vieja escuela, tuvimos que aprender bastante macro, bastante datos macroeconómicos, bastante economía. Luego, a todo eso le añadimos, por supuesto, la parte del análisis técnico. Como el día de hoy, principalmente lo que queremos es hablar sobre el tema de las noticias y de cómo afectan las noticias al trading, vamos a hacer un pequeño repaso a los principales indicadores, las principales noticias, las franjas horarias y cómo debemos actuar al respecto. Antes de nada, quiero hacer una pequeña presentación de 30 segundos, no me quiero exponer más, sobre nuestra plataforma. Somos Bitrading, como habréis observado. Nosotros, bueno, somos una plataforma obviamente especializados en trading, tenemos plataformas de trading automático, hacemos webinars, cursos one-to-one, y bueno, lo que principalmente queremos es, además de dar recomendaciones y precios sobre dónde entrar, cuándo salir a los mercados y enseñar a la gente a ganarse un poco la vida con esto, también somos una plataforma de formación, ¿vale? De todas maneras, al final del webinar os indicaremos dónde podéis inscribiros, dónde podéis mandaros un poco vuestras consultas, dudas acerca de lo que queréis o tenéis inquietudes en aprender. Como veis, Bitrading, pues bueno, somos analistas y traders con muchísimos años de experiencia. Intentamos que cada persona pues aprenda según su manera o según sus conocimientos, sobre su estado de ánimo, sobre su sistema, incluso hasta su sistema nervioso, tanto que ahora está de moda hablar del psicotrading. Nosotros lo que creamos es eso, soluciones a cada cliente. En principio, pues tenemos unos ratios bastante aceptables, como podéis ver en la pantalla, con unas rentabilidades promedio pues bastante buenas. Un perfil conservador. El año pasado pues, tuvimos unas rentabilidades bastante buenas, un 13%, batiendo muy de largo a lo que son los tipos de interés. Para un perfil moderado, 34%, y para un perfil agresivo, cerca del 48%. Como veis, con unos drawdowns y con unas rentabilidades mensuales bastante estables. Como veis aquí la curva de rentabilidades es muy simple, es muy plana, no tiene ni grandes picos ni dientes de sierra. Este año tuvimos un inicio muy bueno, que es lo que hace que los primeros meses aparezca esta curva pues, bastante vertical, y luego a partir de marzo pues, bueno, mantenemos nuestros resultados bastante constantes. Bueno, como dice nuestro dossier, pues eso, intentamos que nuestros clientes, además de aprender a ganar dinero, pues también se formen y que vayan cogiendo poco a poco experiencia en los mercados. Esta es nuestra plataforma y, como os digo, al final pues os hablaremos de cómo contactar con nosotros. Sobre lo que nos ocupa, sobre el tema del análisis más fundamental y del análisis macro, nosotros entendemos que la manera de interpretar los datos macroeconómicos, o lo que son llamadas las noticias, que es de lo que se está dejando un poco de lado en la mayoría de los cursos formativos y los cursos que se están haciendo de trading, nosotros entendemos que los datos macro en el largo plazo tienen un significado, en el corto plazo tienen otro significado. Como entiendo que muchas de las personas que nos estéis hoy escuchando y siguiendo nuestro webinar, posiblemente pues, no tenéis 5 o 6 años de economía ni habéis estudiado carreras que tengan que ver con económicas o empresariales y igual no estáis familiarizados con estos datos, yo lo que no quiero es pues cansaros con un montón de nombres y de cuestiones que os hagan más complejo entenderlos. Simplemente lo que
queremos entender, o sea, es que ahora mismo pues la guerra y la que siempre ha habido una guerra enorme entre analistas fundamentales y analistas técnicos. Los analistas fundamentales, esto es como aquí en España, pues unos son del Madrid, otros del Barça, y siempre hay una guerra de que el análisis fundamental es más válido y el análisis técnico es más válido. No. Nosotros, y en caso de mi persona, entiendo que cada parcela es importante en sí misma y complementa a la otra. El análisis técnico se puede usar perfectamente siguiendo un análisis fundamental y a la inversa. El análisis fundamental, obviamente, tiene su reflejo en el análisis técnico. El análisis técnico, pues es algo muy simple que estaréis acostumbrados a ver constantemente pues, en cualquier chat o en cualquier seminario. Es el ver el gráfico de precio, lo que está sucediendo en el mercado con un activo determinado y mediante pues, una serie de reglas, una serie de patrones, pues analizar un gráfico. Pues en este caso, y por favor, hacerme las preguntas que consideréis oportunas si igual digo algún término o hablo de algo que no me comprendéis, pues en este caso, pues el análisis técnico lo que se refiere, pues es, por ejemplo, en este caso, lo que hacemos es unas líneas de tendencia, cuando la rompe, pues habría que hacer un tipo de operaciones, cuando la rompe al alza un tipo de operaciones, cuando la rompe a la baja otro tipo de operaciones. Este es el análisis técnico. El análisis técnico obviamente tiene pues más de 80 indicadores, osciladores, patrones, velas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Todo esto, todo el análisis técnico, y a lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar como análisis técnico, obviamente van a explicar qué es lo que está pasando en el mercado. Como os estoy explicando, tanto el técnico como el fundamental lo único que quieren es explicar por qué el mercado se mueve en una dirección u otra, captando unas tendencias o unos cambios de tendencia en su contra. El fundamental lo único que se centra es en los datos más económicos, más financieros, pues en este caso, como nosotros lo que principalmente hacemos es Forex, divisas, los datos más importantes pues serían pues, tipos de interés, datos de balanzas comerciales, datos del Producto Interior Bruto de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchos datos al mes, pues casi todos los días, en cualquier par, tanto en el eurodólar, en la libra, en el yen, en el AUSI, salen cantidad de datos que muchas veces no sabemos ni siquiera qué significan y a veces tienen una repercusión muy importante en el mercado y otras no, que eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. En principio, si el Forex es el mercado que a nosotros nos llama la atención o estamos operando, lo que entendemos es que el precio que nosotros estamos viendo cuando cotiza un par, por ejemplo el eurodólar, ese tipo de cambio lo que nos está diciendo es cómo de fuerte o qué potencia tiene una moneda frente a otra. No olvidemos que cuando estamos viendo un par, como por ejemplo el eurodólar, lo único que estamos viendo es cuál es la diferencia económica o cuál es la fortaleza que tiene un par contra otro, el euro contra el dólar en este caso, ¿vale? Principalmente, vamos a hablar del eurodólar ahora al principio, porque entiendo que es uno de los pares que casi la mayoría de las personas que empiezan en este mundo, pues como son los pares más fuertes, más líquidos quizás, y donde los spreads son más cortos, pues es quizás uno de los pares en el que todo el mundo se fija al principio. Quiero decir que el análisis fundamental, pues a ver, tiene muchísimas noticias, pero siempre hay algunas que son más relevantes que otras. Vamos a hacer ahora un breve repaso a las que puedan ser más importantes. Como podemos ver el IPC, como podemos ver el índice de la producción o el Producto Interior Bruto, ventas a por menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que desglosar una por una puede ser un poco denso en este capítulo. Entonces, lo que quiero que sepáis y que tengáis en cuenta es qué sucede y qué pasa con cada una de las noticias que estamos ahora mismo observando. Quizás algunas me faltarán porque obviamente en el mes pues, salen muchísimas noticias y quiero deciros que, por ejemplo, este es la verdadera duda, la verdadera finalidad de este curso. Es decir, cuando sale una noticia,
¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es decir, hay varias maneras, como pongo aquí en el seminario. Podemos hacer scalping, es decir, podemos hacer operaciones rápidas, podemos hacer operaciones de sacar unos cuantos pips, podemos hacer betting. O sea, betting se refiere a la apuesta, es decir, antes de una noticia me puedo posicionar o bien a la larga o bien en corto, pero con un fin único y exclusivamente casi de apuesta, porque obviamente el movimiento que va a tener el mercado antes de la noticia va a ser bastante fuerte. Eso es lo que se espera, que ante una noticia pues haya un movimiento pues superior a la media, pues 20, 30, 40 pips. Entonces, en ese momento, obviamente, pues podemos tener unos beneficios bastante amplios, también, nunca debemos de olvidarnos, unas pérdidas bastante importantes, pero mucha gente pues lo que hace es una pequeña apuesta o simplemente no operar durante la noticia. Es decir, espero que salga la noticia, veo cómo se mueve el mercado y después de que se mueva el mercado hago alguna operación. Es muy importante que antes de hablar de esto, pues sepamos dónde podemos ver todas estas noticias. Hay infinidad de páginas, hay muchísimas páginas en Internet, podéis ver. Yo quiero mostraros pues las que nosotros solemos usar más, con las que solemos trabajar. Una es en la página de Investing, y sin hacer publicidad, porque creerme que no nos pagan por hacer publicidad. Una de las páginas que más se suelen usar y que más que los traders pues, que las solemos mirar es la página de Investing. Como veis aquí, podéis incluso copiar la página y acercaros a esta página, echarle un vistazo, mirarla. Aquí en la parte de calendario económico, todos los días, absolutamente todos los días, con un mes hacia adelante, tenemos por decirlo de alguna manera, la agenda de las noticias que van a salir y su hora, y como veis, aparece aquí como una cabecita de toro. Ya sabemos que bueno, el toro es un animal que representa mucho en el mundo del trading y de la bolsa. Si tiene una, pues quiere decir que es una noticia poco relevante. Si tiene dos, pues media, y si tiene obviamente tres, pues una noticia muy relevante. ¿Qué quiere decir que tenga tres? Quiere decir que la volatilidad va a ser bastante grande. Quiere decir que en el momento que esta noticia salga, se va a producir un movimiento en el precio muy superior a lo que se esté produciendo hasta ese instante. Aquí podemos observar que hay tres recuadros, uno que nos da el precio, o sea, el indicador o el baremo que tenía en el mes anterior. Esta es la previsión que todos los analistas o una media de analistas esperan sobre esta noticia, y aquí en el actual es el precio que va a salir al momento. En este caso, pues hoy pues, han salido ya prácticamente todas las noticias, quedaría alguna noticia para más tarde. Hay lo que fue el mes anterior, lo que se espera por parte de los analistas, y en este caso, aquí, cuando sea la hora, saldrá la noticia. En este momento, en el momento que sale la noticia, es cuando se va a producir ese momento en el que nos entrará la indecisión, o nos entrarán las ganas de apostar, o nos entrarán las ganas de hacer scalping. Mucho cuidado, por supuesto, y antes de nada, lo que quiero dar un pequeño consejo, y es que muchas veces nos comentan nuestros clientes y las personas que están haciendo los cursos con nosotros, y nosotros siempre le decimos, mucho cuidado con estas noticias, porque decir, yo lo que no puedo hacer es estar operando, intentar hacer una operación en el mercado, por ejemplo, a las 10:20, sabiendo que tengo una noticia, por ejemplo, hoy por la mañana, que tengo una noticia a las 10:30 por ejemplo, sobre la libra. Es decir, si yo voy a hacer una operación que creo que el mercado está teniendo una tendencia, y a las 10:30, en 8 minutos o 7 minutos, va a salir un dato que es muy relevante, tengo que saberlo, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque imaginemos que el mercado de la libra en ese momento, pues, o del euro, está alcista, pero en ese momento sale un dato que sale muy negativo y la libra se me viene abajo 20 o 30 pips. ¿Qué sucede? Voy a incurrir en unas pérdidas, o en caso de que estemos cortos y el dato sea bueno y suba la libra, pues voy a incurrir también en unas pérdidas.
con las que no contaba. Entonces, antes de nada, intentamos, cuando nosotros en nuestros cursos formativos diseñamos nuestro plan de trading diario, siempre decimos, antes de operar tenemos que abrir cualquier página tanto de la Investing como esta otra que os estoy enseñando, la de FX Street. Siempre ir al calendario económico, siempre tenemos que saber qué noticias están pendientes para salir y qué relevancia tienen. Hay días que no hay noticias o que no hay noticias relevantes, entonces esos días van a ser unos días muy planos, muy tranquilos en el mercado. Y hay días, como vemos aquí, pues con tres simbolitos de alta volatilidad. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, no tendría mucho sentido, en este caso, hacer una operación sobre el AUSI a las 12:25, sabiendo que a las 12:30 pues, nos va a salir un dato importantísimo, como en este caso es la tasa de desempleo. ¿Vale? Entiendo que se capta un poquito la idea de lo que quiero decir. Es decir, siempre tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las noticias. ¿Vale? Bueno, ahora lo que sí os quiero mostrar es ya un poquito más lo que seguro que todos estáis esperando. Es un poco, vamos a ver un poco más la parte real, es decir, vamos a ver aquí un gráfico, estamos viendo un dato de hoy, por ejemplo, hoy hubo un dato como podéis observar por la mañana, hubo un dato de ventas minoristas aquí por la mañana, a las 10:30 en horario europeo, en horario español, en este caso. Se esperaba que la previsión fuera de 2,1% de crecimiento sobre el mes anterior, y sale inferior a lo que se espera. Entonces, en este caso se produce un movimiento a la baja fuerte del precio. Vale. Esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que era lo que os comentaba yo antes. Es decir, tenemos que saber que en este momento, independientemente de que en este caso pues el movimiento de la libra ya venía con un sesgo un poco bajista, pero tuvo un movimiento de, pues como podemos observar, pues alrededor de casi 50 pips. 50 pips en una cuenta es muy importante, es muy importante. Pensaros que en un lote estamos hablando de 500 euros, o sea, de un microlote por 50 euros, etcétera. Esto es lo que, desde la parte de análisis fundamental, muchos analistas, muchos bancos están esperando que salga la noticia. Entonces nosotros, como traders, tenemos que posicionarnos a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a operar? ¿No voy a operar? ¿Voy a esperar a que salga la noticia y en el momento que salga la noticia veo cómo reacciona el mercado y me posiciono según la tendencia que esté llevando en ese momento? ¿Vale? De todas maneras, si por favor lo que sí os pido es que me hagáis, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta al respecto, pues que me las vayáis poniendo por el chat y así vamos teniendo un poquito de interacción entre vosotros y de nuestra parte, ¿vale? Así también un poquito sé qué es lo que más os preocupa, lo que más queréis saber sobre este tema. Volvemos a lo que veníamos diciendo sobre el curso. En las noticias de los datos fundamentales hay varias noticias o varios datos macro que nosotros entendemos que tienen más importancia que otros. Como veis aquí os he puesto una pequeña lista de los que son quizás más relevantes, de los que en principio tenemos que estar siempre más pendientes. Quizás hay dos que entendemos que son fundamentales y básicos y en los que se produce mayor volatilidad en los mercados. Uno es el FP, que es el dato del paro americano. Entiendo que cualquiera de vosotros que ya más o menos hayáis operado o hecho alguna operación o hayáis visto cualquier gráfico, el tema del dato del paro es fundamental. O sea, es decir, es un dato que prácticamente en los siguientes 10 días, 15 días, el mercado va a moverse un poco en función de este dato.
Voy a poneros ahora mismo un dato, o sea, por ejemplo, el gráfico en el eurodólar. Por ejemplo, este fue el eurodólar, o sea, cuando salió el dato del paro, el dato del paro americano sale siempre el primer viernes de cada mes. Entonces, estos son los datos que veríais en vuestra página, en la página, por ejemplo, de Investing. El dato anterior. Este sería el dato esperado. Veis que se esperaba el mismo dato, que no hubiera un movimiento en el tema del paro. Y al final hubo un dato diferente a lo que se esperaba. ¿Qué sucede? Este dato estaba, concretamente en este caso, estaba influenciado por un dato externo, que fue el tema de las inclemencias meteorológicas que sucedieron en Estados Unidos el mes pasado, el tema de los huracanes y demás. Entonces, se esperaba que hubiera un movimiento, por decirlo de alguna manera, viciado por un acontecimiento puntual. Entonces, en este caso concreto, pues como veis, salió el dato, hubo una caída bastante importante del euro, una subida del dólar. ¿Y qué sucede? Como veis, aunque el primer movimiento del precio fue negativo, en el momento que el precio va asumiendo a los compradores y vendedores, porque no nos olvidemos que cuando vemos un gráfico de precios, esto ahora mismo aquí se está produciendo una guerra enorme entre traders, entre bancos de inversión, entre fondos de inversión. Entonces, hasta que nos pasen unos momentos, realmente no vamos a ver cómo realmente el mercado asume la noticia. Unos economistas dirán que el dato es muy malo, otros economistas dirán que es muy bueno, y yo creerme que los economistas, aunque, bueno, yo he estudiado económica, pero la economía más real de todas las economías es la que vemos en el precio de un activo. Es decir, puede salir un dato muy bueno o puede salir un dato horrible, pero el único que nos va a decir realmente cómo ese dato afecta al mercado es el precio. Pues ante las previsiones de muchos economistas digan que el dato del paro va a salir negativo y que va a afectar negativamente al euro, si el mercado, por lo que sea, o los grandes fondos de inversión o los grandes operadores creen que no, que la noticia es positiva y el precio sube, por más que nos empeñemos y por más que nos empeñemos en decir lo contrario, el mercado va a subir. Y como podemos observar, el dato, aunque a priori fue negativo, fue malo, para el euro, al final el euro empezó a subir. Y pasamos aquí de time frame de 5 minutos, lo pasamos a 1 hora, y vemos que desde que sale el dato, el precio pues se le dio por subir. Y estuvo subiendo, estamos aquí viendo a 1,17, y llegó a estar a 1,18, 18,5, o sea, lo único que hizo fue subir. ¿Qué sucede con esto? Una de las cosas más importantes que tiene el estudio del análisis fundamental es que el precio en sí, en el corto plazo, quizás tenga menos relevancia que en el largo plazo. Es decir, lo que un dato a priori o en el corto plazo pueda ser un dato negativo, realmente tenemos que ver los datos fundamentales en su conjunto. Es decir, no solo quizás vemos el dato del paro, sino que también lo tenemos que sumar a ver cómo va la inflación, a ver cómo va el índice de ventas al por menor o los ingresos personales. Es decir, los datos macroeconómicos son tan complejos de explicar y son tan complejos de entender por parte de los traders que muchos traders no quieren ni saber ni oír hablar de los datos macro porque entendemos que es muy complejo entenderlos en su conjunto. Estabas viendo aquí por parte de Cantu, uno de nuestros seguidores al webinar, dice si recomiendo no operar. Realmente, como os voy a explicar ahora, porque en la parte más teórica, pues entiendo que es un poquito más, más densa, es más compleja. Al final lo que todos queremos es saber cómo puedo operar los datos o si los puedo operar. Os vamos a enseñar y os voy a dejar una pincelada de un sistema que uso yo personalmente y usamos desde nuestra mesa de trading para operar con noticias. Es un sistema que lo usamos muy a modo scalping, es decir, lo usamos para entradas y salidas muy rápidas, es decir, los usamos incluso en time frames de 1 minuto. Os lo voy a comentar ahora en un segundito.
voy a ir preparando los gráficos. Entonces, realmente, el grado de experiencia y el grado de tranquilidad a la hora de operar es lo que nos va a llevar a tomar esa decisión, Cantu. Es decir, si creo que tengo una experiencia o que tengo un sistema o tengo un truco, como decimos nosotros, para operar con las noticias, pues entiendo que sí, que es positivo, porque puedo sacarle, porque efectivamente, como estaba diciendo Joaquín, también tiene toda la razón. Es decir, los economistas, nadie, entre ellos, nunca se van a poner de acuerdo, porque lo único que hacen es predicen en lo que ha sucedido. Es decir, el futuro no va a dar ninguna solución, ¿vale? La noticia es algo que nos afecta, pero no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo único que nos va a hacer es movernos en una dirección, nos va a hacer mover en una dirección del mercado. Entonces, posiblemente en el inmediato plazo más rabioso, como solemos decir, puede hacernos ganar dinero, pero como visteis, por ejemplo, en el dato de antes, salió una noticia que en el primer minuto cayó, pues podemos observarlo, pues alrededor de 30 y pico, 40 pips, que no solo lo recuperó en los minutos siguientes, sino que al final estamos hablando que desde el mínimo hasta este nivel, pues ha habido 60 pips, ¿vale? Entonces, operar sí o no es una decisión muy personal. Yo entiendo que para las personas que estáis formándoos, que estáis empezando, que os estáis acercando a este mundo, yo entiendo que sería más conveniente no hacer operaciones. Es decir, primero ver la noticia, ver cómo afecta, observar un poco los toros desde la barrera, como se suele decir, y en el momento que veamos hacia dónde va el mercado, ahí sí ya podemos tomar alguna decisión, ¿vale? No quiero deciros ni sí ni no, porque entiendo que cada persona es un mundo a la hora de enfrentarse al trading. Volviendo a los datos, otro de los datos también muy importantes y que hay que tener en cuenta es el tema de la inflación, es decir, los precios al consumo que van teniendo los mercados. Sobre todo, en este caso, nosotros hacemos un seguimiento muy exhaustivo, obviamente, pues de la zona euro, pues tanto Alemania como los propios datos globales de la zona euro y los datos de Estados Unidos. Entendemos que ahora, al principio, para la gente que estáis empezando, tampoco podéis poneros a seguir los datos económicos de todo el mundo, porque es que es imposible. Es decir, entendemos que al principio, pues siguiendo el eurodólar y siguiendo las noticias que se van produciendo respecto a este par, pues ya está. Poco a poco, con el tiempo, iréis cogiendo un poquito más experiencia, iréis cogiendo un poquito. También estoy leyendo una pregunta que dice si, vamos a ver, me la está poniendo, vale, me la está diciendo Pamela. Pamela, ¿qué pasa si ya estoy invertido? Es una gran pregunta. Y simplemente digo que es una gran pregunta por el término que estás usando para hacerme la misma. Si estás invertido, entiendo que estás haciendo una operación más de swing trading, estás haciendo una operación un poquito quizás de medio o largo plazo, no estás haciendo una operación de rabioso directo, que no estás haciendo una operación de scalping. Entonces, en teoría, lo que nosotros teníamos o lo que deberías hacer en ese caso, es controlar muy bien cuál es tu ratio de stop loss, tu ratio de take profit, porque si nosotros, por ejemplo, cogemos un gráfico pues un poquito más largo plazo, un gráfico horario, como veis, a ver, la tendencia es bajista. En este caso, vamos a poner el eurodólar, ¿vale? Estoy poniéndolo en una hora. Imaginemos, la tendencia es bajista, más o menos. Estás viendo un poco hacia dónde va el mercado. Es decir, y en este momento ha habido pues algún dato, se produce un dato que no debería afectar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener calculados tu take profit, tu stop loss, y una noticia no debería ser tan relevante como que modifique el sesgo total de la operación. De todas maneras, y yo repito,
Nosotros somos operadores, somos traders. Nosotros la mayoría de las operaciones que hacemos y damos un consejo siempre a casi todo el mundo que está empezando en este mundo, que es, al empezar, lo que no recomendamos demasiado es hacer operaciones tan de largo plazo. Es decir, al principio de todo, debemos hacer operaciones más de scalping, poco a poco, controlando los gráficos, entradas, salidas más rápidas. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea, y ahí me pelearé con muchos, seguro que vosotros me diréis que no, que sí. Una operación de largo plazo, yo estoy casi al 90% con la idea de que una operación de largo plazo es siempre una operación de corto plazo que no ha ido bien. Es decir, salvo que cojamos una tendencia y nos salga fantástica la tendencia y estemos acumulando pips. Pero como la mayoría de las personas que empiezan en este mundo no suelen todavía cazar esas tendencias grandes, normalmente la frase, y recordárosla, una operación de medio-largo plazo casi siempre es una operación de corto plazo que sale mal. Entonces, si nosotros estamos haciendo una operación de corto plazo y estoy ganándole ya una cantidad de pips, mi recomendación personal es cierro la operación, me voy de esa operación, veo la noticia, espero a que el mercado asiente esa noticia, y en el momento que el mercado ya haya asumido el dato económico, quiero volver al par, quiero volver a hacer esa operación, o creo que ese par va a seguir subiendo, o creo que va a seguir con la tendencia que tenía anteriormente, busco otra vez un punto de entrada, busco otra vez un momento para volver a esa operación y me entraría en el mercado otra vez. O al revés, la noticia hizo que se girara la tendencia y se produjera una tendencia en contra. Pues al revés, si estaba largo, pues opera un corto y punto. Es algo que desde nuestra experiencia, bien, dando cursos y dando formación y formando a mucha gente, pues nos ha llevado a tomar esa decisión de siempre recomendar hacer operaciones más de corto plazo. ¿Por qué? Porque evitamos el overnight. El overnight, a ver, vamos a ver, son operaciones que perduran durante la noche. Entonces, desde la parte de Europa, desde aquí, últimamente, pues con el tema de los conflictos que está habiendo entre Asia y Estados Unidos, con el tema de Corea del Norte, cualquier noche nos podemos sorprender y nos podemos levantar por la mañana con un susto que algún señor por allá le haya dado la brillante idea de lanzar una bomba, o que Estados Unidos quiera hacer algún movimiento defensivo de sus tropas, etcétera, lo que sea. Y entonces al día siguiente nos levantamos por la mañana y nos podemos encontrar con la cuenta pues prácticamente destrozada. Cuando hay un movimiento brusco por un dato tan importante como puede ser que estábamos hablando, muchas veces ni los stop loss nos aguantan. Es decir, si el precio está aquí y el siguiente precio abre 50 puntos por debajo, o por ejemplo un fin de semana que no hay cotización, imaginemos, esto fue un fin de semana, esto es un viernes. El domingo, el primer horario que cotiza, pues aquí, por ejemplo, cotiza pues 12, 13 pips por debajo. En este caso no es mucho, pero es que pueden ser de 50. Entonces, nosotros siempre recomendamos que no se debe operar al principio, cuando se está empezando, dejando operaciones ni para el fin de semana, ni overnight. Es decir, si yo hago una operación, estoy aprendiendo un sistema o estoy aprendiendo un método de inversión, que sea o bien con un lotaje muy pequeño, para que un movimiento de un 1% en un par, como puede ser el eurodólar, por ejemplo, que 100 pips o 120 pips no supongan un quebranto enorme en nuestra cuenta. En ese sentido, sí podríamos hacer operaciones de más largo plazo, pero hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento que se tiene, ¿vale? Vamos a ver ahora otro gráfico. Como podéis observar, este es el AUSI. Esta noche os estoy enseñando las noticias más recientes. Esto fue de esta noche, a las 2:30 de la mañana. Hubo también un dato de empleo de Australia.
que bueno, que salió muy positivo. Se esperaban, como veis aquí, una previsión de 15.000 y salieron 19.000 puestos de trabajo. Entonces, como veis, al ser más positivo el dato de lo que se esperaba, ¿qué fue lo que hace el mercado? Subidón. Ha habido un movimiento, como veis aquí, pues alrededor de casi 30 pips. Es un movimiento que se produce inmediatamente, es un momento que se produce en el primer minuto de cotización justo después de la noticia. ¿Qué sucede? Si aquí nos coge vendidos o nos coge con una operación en contra, pues son pips que nos estamos perdiendo. Entonces, recomendación siempre, antes de la noticia, no operar. Y después de la noticia, vemos que el par tiene una respuesta positiva a la noticia. Pues fijaros que aquí subió, hizo un momento de corrección, pero el par volvió a tener otra vez un sesgo alcista, que era con el que venía. Vemos que aquí tuvo una pequeña corrección después de la noticia, pero el sesgo del par, como podemos observar, más o menos, o sea, a grandes rasgos, ha sido otra vez alcista. Principalmente, la finalidad de este curso de cómo interpretar las noticias, no hay una respuesta clara y nadie, ningún economista, ni ningún trader, ni creo que absolutamente nadie os puede dar realmente la respuesta del santo grial, como decimos nosotros. Es decir, no hay nadie que pueda decir, pues sí, hay que operar cuando sale positivo o mejor que las expectativas, hay que entrar comprado. No, porque como vemos aquí, para estos brokers y para estos traders que han hecho que este movimiento de 30 pips fuera alcista, realmente se produce a la media hora o a la hora otro movimiento igual a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que los traders, que los bancos de inversión, que los fondos de inversión no saben qué hacer. Sí, por supuesto que lo saben, pero entendemos que como hay tantísimo trading automático, tantísimos algoritmos que están funcionando automáticamente por parte de los traders, por parte de los bancos centrales y por parte de los fondos de inversión, esto prácticamente lo mueven casi todas las máquinas hoy en día. Entonces, ¿qué quiero decir con las máquinas? Pues que hay muchos sistemas automáticos que ya están esperando a que salga la noticia y en cuestión de milisegundos, cuando sale la noticia, ya están operando. Es decir, nosotros por mucha página que veamos, cuando nosotros veamos, entre que vemos el dato, esperamos a que sale el dato, nuestro retardo que tiene Internet, que siempre sabemos que tiene 1 segundo, 2 segundos de retardo, entre que vemos la noticia, bajamos, llegamos aquí, ponemos la orden, tanto de compra o de venta, incluimos el lotaje, después de todos esos 5, 6, 7, 8 segundos, el precio ya se nos fue. El precio ya no es el que era al principio. Entonces, yo por eso recomiendo no operar, salvo que tengamos pues una certeza o queramos hacer casi una apuesta, como el que hace una apuesta de fútbol. Pues yo creo que el precio va a subir, pues podemos apostar. Vuelvo a repetir, yo no lo recomiendo y mucho menos para la gente que está empezando. Siempre digo que es preferible ver la noticia, esperar a que salga el dato y después operamos. Bueno, estoy viendo más cuestiones. La vela anterior nos dice Alfonso Mestres si nos puede dar alguna pista. Alfonso, sinceramente, a ver, yo vengo de una mesa de tesorería de un banco importante y si te digo que sí que nos da una pista, seguro que no es lo que vas a esperar que te conteste. Nos da una pista y yo te diría que casi la mayoría de las veces a la inversa. Es decir, hay muchas operaciones que se realizan, como yo os decía, igual que yo recomiendo a la gente que está haciendo nuestros cursos de formación, no operar. ¿Qué sucede? Muchas personas lo que hacen es cerrar justo 5 o 10 segundos antes de que salga el dato, cierran las posiciones. Entonces, incluso aquí lo podemos observar. Vemos que justo antes de que salga la noticia hay una vela negativa. A ver, en este caso estamos hablando de muy pocos pips. Pero nunca te fíes nunca os fiéis de las velas anteriores a la noticia, porque la mayoría de las veces son operaciones en contra para cerrar operaciones que venían abiertas. Una persona que venía abierta el día anterior o que venía abierta haciendo alguna operación de hedging o alguna operación de swing, cierra la operación, espera que salga la noticia y
luego, en pasados 5, 10, 15 minutos, una hora, cuando ya el mercado ha asumido la noticia, vuelven a entrar. Entonces, nunca deberíais, vuelvo a repetir, nunca es mi opinión personal, pero por mi experiencia y créeme, son casi más de 20 años ya en este mundo, las velas que hay antes de los datos normalmente nos van a hacer muchas veces más daño que beneficio, ¿vale? Otra de las cuestiones, vale, operaciones en contra. Vale, me está poniendo ahí Javier. Operaciones en contra entiendo, por lo que me estás diciendo, que si yo estoy comprado en este punto, por ejemplo, o estoy vendido en este punto, y veo que sube, hago una operación en contra. Psicológicamente tú vas a ver en tu saldo, en tus posiciones, que en una operación estás ganando y en otra operación estás perdiendo. Realmente es una operación que poco sentido tiene, sino regalarle un pips de spread a tu broker. Es decir, si yo no estoy seguro o creo que va en contra, lo que debemos hacer es irnos de la operación. Es decir, imaginemos aquí estamos vendidos, ¿vale? Y sale la noticia y obviamente aquí pues me voy a estar en pérdidas de 30 pips. Muchos ahora mismo pensaréis, bueno, si hubiera vendido aquí, hubiera comprado aquí para cerrar la operación, hubiera perdido y al final, mira, aquí volvió a bajar y lo hubiera recuperado. Ya, pero eso como no lo sabemos, si tú aquí asumes una pérdida de 10 euros o de 12 euros, sabes que más de eso ya no vas a perder. En este caso saldría bien, pero es que hay veces que sale el dato y esto sigue subiendo, igual 100 pips, 120 pips. Entonces, tener mucho cuidado con este tema, ¿vale? Como os comentaba en la plataforma, vamos a ver aquí, el resumen un poco de lo que quería deciros en este webinar, que es que, tal como pongo ahí, que lo podéis copiar, podéis hacer una captura de pantalla para que os quede claro. Los precios muchas veces no reflejan exactamente las condiciones económicas que tiene un par. Por poneros un ejemplo, el eurodólar, es decir, el dólar en este caso, en Estados Unidos, los tipos de interés son positivos, es decir, están pagando intereses por los dólares y el euro no. Por economía o por lo que nos estudiaba antiguamente, es que si una moneda ofrece un tipo de interés, tendrá que estar o tendrá que ser más apetecible para los inversores que una moneda como por ejemplo el euro, que no ofrece ningún tipo de interés. Y como vemos en el mercado, pues el eurodólar pues está subiendo. Entonces, quiere decir que algo está mal, ¿no? Simplemente que lo que se está esperando es que, por ejemplo, suban los tipos de interés en Europa y por eso muchos brokers y muchos especuladores se están posicionando en el euro. Entonces, si vamos exclusivamente a entender la noticia como tal, vemos que habría que hacer una cosa, compra de dólares, y el mercado está haciendo justo lo contrario, están comprando euros, porque esa es la verdadera diferencia entre el análisis fundamental y la realidad. Que en la mayoría de las veces los operadores y los traders lo que están haciendo es descontar la mentira, es decir, están operando en función de lo que se espera que una moneda o un par realice o haga en los siguientes meses, ¿vale? Entonces, lo que os pongo ahí, que lo que creemos o lo que se considera fundamental para muchos indicadores económicos, como el Producto Interior Bruto, como el IPC o como cualquier otro dato, eso no es tan fundamental para el precio, porque igual el precio está pensando otra cosa. Es decir, tenemos que, lo que os decía al principio del webinar, relacionar todos los indicadores. Por ejemplo, si sube el IPC, están subiendo los precios. Si suben los precios, va a haber inflación. Si va a haber inflación, ¿qué quiere decir? Que posiblemente los tipos de interés tengan que subir. Si suben los tipos de interés, quiere decir que el dinero va a valer más y eso significará que el mercado de acciones tendrá menos, será menos codiciado por los inversores. Es decir, todos los indicadores y todos los indicadores macro están relacionados entre sí, ¿vale? Es lo que yo quería que quedara muchísimo más claro. Muy importante es lo que os pongo en el tercer punto, es decir, cuando hay una tendencia importante, cuando hay una tendencia fuerte,
muchas veces ni los indicadores se tienen en cuenta. Es decir, si hay una tendencia muy fuerte en el eurodólar, créanme que aunque salga una noticia, hombre, salvo que salga una noticia muy importante, muy relevante en contra, pero aunque salgan pequeños datos negativos, si la tendencia es fuerte de un par, va a seguir siendo fuerte, ¿vale? Luego, hay un par de indicadores, por ejemplo, para la gente que seguís más acciones o que seguís índices, va viendo algún indicador que lo que nos va a indicar es un poco el sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado, bien por el VIX, que es uno de los indicadores que podéis seguir en la página que os decía antes de calendario económico, si nos entráis aquí en VIX, ponéis, o sea, es el índice de volatilidad perdón, se me fue el índice de volatilidad de los mercados, o bien, normalmente el índice VIX lo que refleja es la volatilidad que tiene el Standard & Poor's, ¿vale? Entiendo que la gente, casi todos los que estamos, los que estáis aquí, pues un poco la principal cuestión son acerca de Forex. Entonces, vale, es un poco por Joaquín, que es que me hablaba de este tema del VIX. El tema del VIX es Estados Unidos, y me dices si hay alguno para Europa. A ver, Europa al final va a hacer lo que haga Estados Unidos. Principalmente hay varios indicadores en Europa que son parecidos al VIX, de hecho los cotiza Bloomberg, pero por todos los estudios que nosotros hemos realizado y por todos los estudios que tenemos, el único indicador capaz de mover el mercado es el índice VIX, el índice de volatilidad del Standard & Poor's, ¿vale? O sea, es decir, muchas veces es lo que sucede con las acciones o con... A ver, un segundito que estaba... vale. Un saludo, Eduardo, desde Guanajuato, México. El VIX, y quien dice el VIX, el eurodólar o el par eurodólar. ¿Por qué siempre nosotros hablamos del eurodólar? A ver, son pares tan importantes, mueven tantísimo dinero, mueven tantas acciones, el caso del S&P, y tanto dinero el eurodólar, que entendemos que los pares para operar en Forex tienen que ser, no ser los más operados, sino ser los de más referencia. Por un lado, el eurodólar en el Forex y el Standard & Poor's en índices y acciones. ¿Por qué digo índices y acciones? Porque por mucho que una acción quiera subir, si el S&P está cayendo en picado o se está desplomando y los índices mundiales se están desplomando, pues, a ver, al final nuestras acciones van a caer. Entonces, son índices de referencia que tenemos que tener siempre en cuenta para nuestro tipo operativo, ¿vale? Vamos a ver, estoy leyendo, bueno, es que tenemos aquí un feedback enorme, una cantidad de cuestiones que yo casi creo que va a ser un poco complicado contestaros a todos. Intentaré volver otra vez a hacer algún otro seminario. Os voy a dejar ahora mismo un pequeño, vamos, aquí, un pequeño... una reseña, ¿vale? Desde la que, por favor, vale, este es nuestro correo electrónico, donde, si lo anotáis, por favor, decís o escribís que habéis estado presentes en este webinar, y nos dais esa referencia y nos hacéis cualquier consulta que intentaremos uno por uno, incluso si es posible durante lo que queda de semana, y si no para la próxima semana, ir contestándoos a todas vuestras cuestiones, ¿vale? Voy a hacer simplemente ahora mismo, que veo que me lo estáis demandando bastante, una referencia a un pequeño truco que usamos nosotros, o que al final es lo que la gente quiere aprender, ¿vale? Cuando sale una noticia, ¿qué puedo hacer o qué truco podemos hacer? Bueno, yo ahora os voy a comentar una de nuestras estrategias que nosotros solemos usar para el tema de noticias, ¿vale? Vamos a ir aquí al dato del paro, vamos a ver cómo nosotros operamos las noticias, ¿vale? Como os decía al principio, de nuestro webinar,
hablar de economía, hablar de datos macro, hablar de todos estos indicadores, pues es muy importante. Saber más o menos cómo funcionan es importante, pero al final lo que nos interesa es hacer dinero y tenemos que ir buscando algún modo de sacarle rentabilidad a las noticias, ¿vale? Entonces, si más o menos tenéis un poco bueno, confianza con el Meta 4, es decir, si más o menos sabéis moveros con el Meta 4, nosotros somos partidarios de hacer este tipo de operativa. Sale la noticia, intentamos ponerlo en el time frame más corto posible, si es, por ejemplo, si es de 5 minutos o de 1 minuto. Incluso nosotros entendemos que de 1 minuto es incluso hasta mejor, ¿vale? Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es esperar al primer movimiento, ¿vale? Es decir, aquí salió la noticia, entonces pongo este nivel, que es el máximo de la vela de la noticia, pongo otro nivel del mínimo de la noticia y a partir de la siguiente barra operamos. Es decir, si el precio, después de que termina la barra de la noticia, se pone alcista, compramos, y en el minuto posterior, si se pone bajista, vendemos. En este caso, al trazar los máximos y mínimos de la barra de la noticia, lo que hacemos es vender, porque vemos que aquí sobrepasa el mínimo y llegamos a tener 23 pips de operativa. No es recomendable para todo el mundo, es recomendable para la gente que ya tiene un poquito de práctica a la hora de colocar órdenes, de colocar los stop loss y de seguir una operación un poco rápida. En este caso, lo que haríamos es siempre esperar a que salga la noticia, esperamos el primer minuto de la noticia y después, justo en el primer segundo del segundo minuto de la noticia, operaríamos siempre hacia donde vaya el precio, ¿vale? Vamos a entrar aquí en este caso, hoy por la noche, en el AUSI, no se produciría ninguna operativa. En la libra dólar de hoy, por ejemplo, tampoco se produciría ninguna operativa, porque vemos que el mínimo, nosotros pondríamos el mínimo aquí y pondríamos el máximo aquí, y como vemos que en los siguientes minutos no ha roto el mínimo de la barra donde se produjo la noticia, ¿vale? Se lo rompió mucho más tarde, ya casi 2 horas después. Este sistema es para hacerlo inmediatamente a la salida de la noticia, es decir, si a los minutos posteriores no se produce la ruptura de la barra, pues no operamos. Es un sistema que a lo largo del tiempo nos ha dado muy buenos resultados, nos ha dado muy buenos rendimientos y creemos que, bueno, que tenemos muchas ganas de compartirlo con vosotros, porque entendemos que es un método bastante sencillo y bastante fácil de usar, ¿vale? Voy a echar una pequeña ojeada antes de despedirme y de terminar con nuestro webinar. Entiendo que faltan quizás muchas cosas de las que hablar o que explicar, que por favor lo que quiero es que nos enviéis cuestiones que hayan quedado pendientes a nuestro correo. Os lo vuelvo a presentar, aquí en nuestra presentación. info@bitrading.es, ¿vale? Bueno, pues nada más, despedirme por hoy. Entiendo que es un tema muy amplio, muy complejo y que necesita posiblemente algún webinar más, pero espero que lo poco que nos haya dado tiempo a explicaros, que os haya sido de mucha ayuda. No sé si tenéis alguna cuestión así de rápida. Seguís haciendo la misma cuestión, pero al final operamos o no. Si seguís la pauta del sistema que os acabo de presentar, yo creo que os daréis cuenta de que simplemente haciendo ese tipo de operaciones pequeñas os llega de sobra para sacarle algún rendimiento al mercado, ¿vale? Bueno, me despido, ha sido un placer daros este curso, un saludo y esperamos vuestras cuestiones en info@bitrading.es.
Sí, feedback bastante. Tienes una voz profesional. De gripe, que me pasó por lo menos los que había estuvieron hasta el final. 23, 24. No, nunca entraron desde el principio. Empezaron 16, 12, 16, 16, 18, 22. Y lo bueno que se quedan 22 hasta el final. Sí, todos. No hubo ningún, o sea, al revés, no hubo... Me refiero que no... Yo tenía miedo, hubo un momento que estaba en 21 y bajó a 16. Dije, bueno, igual... Pero volvió a 22 y me quedé con 22 hasta el final. Por lo menos los mismos, o sea, los máximos que hubo estuvieron hasta el final. O sea, no hubo... Sí, hay varias preguntas, sí. A ver, preguntas simples. Lo que pasa es que lo que me decía aquí una que falta mucho, pero es que que falta mucho más por explicar, pero es que no, que me tiro 3 horas. No puedo. Claro, por eso esto es gratuito. No, y la verdad que el feedback es bastante bueno. Tengo aquí, estaba mirando ahora eso, las... Folguer Masachi, estaba dentro, porque me acaba de escribir ya el correo. ¿Cómo? Sí, muy bueno el seminario de noticias. Espero verlos los otros. No, por eso te digo que es que todos los feedback más o menos... El tío del cliente acaba de mandar un mail ya. ¿Qué quieren? Me gustaría que me prueben la forma que trabajar que tenéis. El coste o si hay salario. Muy buena seminario de noticias. ¿Qué quieres que le venda? Con el que conoce bien, a ver si le puedo vender trading automático, le puedo vender un automático y a ver si lo aguantan. Un one-to-one, con cuentas $50.000. Sí. Pero para manejar la carrera de mano. Con trade automático, hombre, te jode. O sea, aquí, hablo de aquí, pero... Nosotros, si quieren otra... O sea, se le puede hacer, se le puede ir enseñando. Se le puede ir enseñando, pero primero dame pan y luego... Yo no lo veo esto. 620 638 331. Bueno, no aparece ese nombre. Ya, igual sí. Vale, pero tengo que llamar a mi training. Sí, sí. Y que han visto el webinario. Bueno, te estoy diciendo muy buen. Al final de todo se le dio el info@bitrading, quedó en grande, o sea... Bueno, le pido. Hasta luego. Cierro todo esto que graba donde graba.